Please visit www.patreon.com/1seedaday and support us with a monthly donation of €1 or $US in order to get access to exclusive contents about various permaculture projects, analysis and insights about tree-based agriculture, to connect with our community, to support our daily seed plantings and long-term projects such as the One Seed a Day Foundation and socio-ecological reforestation for the connection of humans and their nature. Con una cuchara. Uy, Dios mío. Pero Cristian, buenas tardes también. Hola. Eso no puede quedar en el video. El patrón de la casa. El niño de la casa. Pero muy lindos que estén aquí parados y despiertos para mostrarnos su paraíso. Bueno, un gusto. Sí, aquí estamos. Hay Y ahí que ya- mantenerse de pie. Exacto. Y ahí ya la siguiente medicina. Esto es ayo, hoja de coca. Una planta que sirve como medicina, pero no solamente física, sino mental, espiritual, energética. También es un elemento, digamos, desde todo eso es un elemento ritual para recordar cómo cuidar el pensamiento, la palabra, el corazón. Aunque tiene una palabra bastante larga, años realmente aprendiendo. Siempre va a seguir enseñando. Son maestros vivos. Mejor dicho, ahorita, Cristian, tocaste como la superficie, Sí, la profundidad. sí. Y digamos, son años no solo en una palabra, sino en unas prácticas para poder interiorizar y poderlo vivir. Y lo pones a tu mochila porque ahí está el lugar para cuidarlo. La mochila representa el vientre de la mujer. Entonces se pone ahí, o sea, representa que está cuidado por ese vientre, y para recordar que toda la palabra que uno se pone en la boca, que todas las hojas que uno se pone en la boca, o sea, el hecho que esté en el vientre, como que eso nace. ¿Sí? Entonces que hay que cuidar la palabra, porque todo lo que uno dice, eso tiene una fuerza y de una u otra forma se va a co-crear. Como dice aquí en la pared, pensamiento conlleva una acción se convierte en un hábito se convierte en tu carácter es tu destino. Sí. Así es. ¿Y cómo nació esto? ¿De qué pensamiento aquí? Esta casa la hicimos con la familia y nos ayudaron miembros de la comunidad. Está hecha madera, barro, todo con materiales de acá, de dentro de la finca. Pues lo que son las paredes y la estructura. Todavía hace falta hacerle los acabados, todo esto, pero pues digamos que ya tenemos ahí como el nido. Sí, es una técnica que se llama bareque. Se basa en una estructura que se hace con guaduas, que se rellena con barro. Pues ya por encima se hace un prepañete que protege, se agarra, se adhiere a esas primeras grietas. Ya hay una menor cantidad de grietas, que es el último que se le coloca el pañete, y así ya se le hace el acabado final. Pero todo se hace con materiales del lugar. De por sí esta madera estaba sembrada acá y aún los árboles siguen vivos, ¿no? Porque el eucalipto tú lo cortas y él vuelve y nace y sigue naciendo, por lo que sus raíces es tan amplia. Esos árboles que están acá en la finca sirven para estar reparando o haciendo nuevas construcciones. El principio de la bioconstrucción se basa en utilizar los materiales del lugar. O sea, no tiene sentido hacer bioconstrucción si mandas a traer de otro territorio supremamente lejos, donde implicas un gasto de gasolina, del transporte. Sí, realmente pues la bioconstrucción se basa en qué es lo que tenemos en el lugar. Que tiene que haber una relación con el territorio, porque igual uno puede decir, no, pues me voy a hacer un castillo con materiales de acá y venir y tumbar todo el bosque. Sí, y uno dice, no, pues es bioconstrucción porque es con cosas naturales. Entonces, no, digamos que haya un acto de conciencia con el sitio en el que uno está. Nosotros desde la tradición que caminamos, no es solamente lo que uno piense, sino hay que pedir unos permisos y unas autorizaciones con el sitio, hay que narrarle al sitio y que el mismo sitio dé las señales y todo de sí se puede. Los jefes aquí no somos nosotros somos guardianes de acá, y pues los jefes de la naturaleza. Nosotros estamos es para hacer caso y cuidar. Eso lo que dices me encanta, porque justo esta conciencia de que de pronto no somos los jefes, pero sí somos guardianes y estamos aquí por una razón, por un sentido, y esta tierra de hecho quiere que estemos aquí. Si nos comunicamos con ella, si pedimos permiso, ahí está el vínculo, la comunidad con ella.
y digamos, es pedir el permiso, pero también escucharla. Escucharla es saber, bueno, si quito todo este bosque, se me cae esta montaña encima, ¿cómo hago para sacar el agua y traerla? Iba a decir, ¿cómo sin está la quebrada? desocupar Si hay el agua sitio, o no. claro. Aquí han habido veranos duros y muchas veredas han quedado sin agua. Nosotros acá y otros vecinos allá abajo que trabajan como parecido, hacen parte del grupo. Se secó toda la quebrada, todo el mundo sin agua, y donde nosotros teníamos puesta la manguera y donde los vecinos tenían puesta la manguera más abajo, el agua salía, nos llenaba a nosotros el pozo y se volvía a meter. Se escondía y volvían a hacer al otro Y lado. volvían a hacer a donde ellos y todo el resto de la gente. A veces hay muchas peleas alrededor del agua, ¿no? Como que la vía recíproca cuando hay un cuidado. Yo llegué hace 23 años, estoy acá en el proceso. Y tú llegaste hace como 21, ¿no? Más o menos. 21 años. Este espacio se compró hace como 10 años. por ahí. 2007. Pero como nosotros primero vivimos abajo en un sitio donde queda tradicionalmente un sitio que se le llama Esuama, ¿sí? Son sitios o cucas, también se les dice, son sitios para formar a la gente, sitios para formar espiritualmente a las personas. Igual el proceso en el CIN fue muy bonito porque fue pues vivir con el anciano y su familia, con los mayores de acá. Fue un momento de aprendizaje muy, muy intenso. ¿Quieren mostrarnos Ay, qué sí. pasó en esos 15 años? Vamos. Vamos. Ha pasado mucho que no puede ser mostrado porque También. inevitablemente así es la vida. Y el tabaco está hermoso, El tabaco sí lo puedes grabar. Ah, gigante, en flor. Uy, la huerta. Aquí está la huertica, entonces, bueno, estos son quinoas, tomatico de árbol, higuerilla, esto es para medicina. Eso no lo conozco. Higuerilla, ¿cómo lo Con usamos esto- de medicina? esto se ¿Para los utiliza pollos para hoy? la ambira. Para los que están viendo eso, la ambira se podría describir, pues si lo quieres mostrar, como una crema de tabaco, ¿cierto? Le decimos miel. Miel de tabaco, es bonito. Miel de tabaco sí, el nombre. con otras plantas. Y se cocina a través, pues durante varios días, dicen como en la nariz del tigre, ¿cierto? Ajá. Negro. Negro, húmedo y frío, Frío. para cazarnos a nosotros mismos. Adentro. Como lo que nos molesta, Ujú. no nos dejan estar en paz. Chupamos esto para que se nos paren así las orejas y entrar así en posición y comernos esa presa para que eso que nos molesta deje molestarnos y nos alimente. Ok, Bello. duraznos, Yo creo calabazas, que nunca he visto duraznos en Colombia. Ay, qué bonito. Iván. Ya me siento como en Alemania. Pero aquí hay varias Tierra natal. campesinas. Ahí están las gallinas. Y aquí eso llama también. Esa, sí, mira, esta es calabaza, mira, que es una de las bases de la alimentación en estos territorios porque se da con facilidad. Desde que ella esté alimentada de agua, ella es como toda una red. Como está sembrado aquí, para mucha gente diría, no, esto está desordenado. Ujú. Sí, como así que la calabaza y la quinoa y tienen pedazos de pasto sí. Con otras hierbas, Con otras. maleza. Para nosotros es importante que una especie viva con otra, que sea como el bosque. Sí, no un monocultivo de un solo árbol, No. sino entre las mismas especies se cuidan y aparte las abejas, unas domesticadas y unas que son, eso se le dice cimarronas. Más digamos. silvestres. Ese es amaranto, ¿sí? No. ¿No? Este, por ejemplo, es de esas que te digo que son como mitad y mitad. Esta, por ejemplo, es raro verla entre el monte, ¿sí? O sea, arriba en el bosque. Ella es nativa, nosotros no la sembramos, pero crece es donde uno cultiva. Sí, Lo están como conozco. en la mitad. Es como una planta que sí es libre, o sea, no se siembra, pero sí le gusta estar cerca Estar a es de- cultura humana. Exacto, es del monte. ¿Y es Esta se medicina? llama guava. Medicina también. Esto es para cuando hay golpes, todo lo que tiene que ver con tendones, con músculos, con todo esto. Inflamación. ¿Cómo se llama? Inflamaciones. Guava. 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 Este también es igual. Este nosotros no lo sembramos. No. Esto es paico. Este Ese es es- muy bueno para el estómago y para purgarse y todo esto. Para purgar, ese lo utilizamos para Sí, purgarnos. está amargo y un poco como ácido también, como Ujú. limón, tipo limón. También a veces, por ejemplo, para hacer frijoles, uno coge 2 hojitas y le echa. Ujú. Entonces eso sirve para... Hola. ¿Quién está ahí? Ahí vemos bien el barreque también, ¿no? Ese está sin pañetar todavía. Ahí se alcanza a ver el Sí, muro. Y usaron también las botellas Sí, recicladas. reciclaje de botellas. Hola, hijo.
Esta también es de esas mismas plantas. Esa la tenemos en Alemania un montón también. Y la utilizan para algo. Esa también es muy buena para los golpes y para cicatrizar. Y Excelente. para las varices también, para la sangre. Hay un familiar que para se molestó fuerza. mucho con eso, le va a gustar saber eso. Y Golpes, para- inflamación y para cicatrizar. Si tienes una herida abierta que no cierra y que... Machacar la hoja y ponerla en la cicatriz. O haces un agua y lavas con eso, o la machacas y emplastas y lavas también. Se puede Esos son utilizar de muchas maneras. ¿Y esos son tomates, Katy? Esto se llama, esta también Es es gulupa. una fruta de la región. Gulupa. Es de monte de por sí la gulupa. Ahora se está cultivando, pero la gulupa crece aquí de manera natural, aunque esta fue sembrada. Y es como una maracuyá, maracuyá. pequeña. Sale como lila al final, ¿sí? Sí, queda Sí. moradita y es mucho más dulce que la... Pues sus flores también son pasifloras que también sirven como medicina. Y para las abejas. No, claro, ellos encantadas aquí. La guasca para su sancocho, ¿no? Acá... Uy, papaya. O el papayuelo. Ah, Papayuelo. papayuela. Y Que para los maduras. que no saben, si tengo entendido bien, la papayuela se usa, se suele Para la cocinar gripa. más, ¿no? Sí, Y esa no después se come así consumir. nomás. Esa no se porque come es así, tan- Eso es para no hacer sé. dulces o con líquido, con agua de panela, Sí. con cosas así. Es muy ¿Para buena tos para dices? ¿Para qué? Sí, procesos ¿Para gripa? para y los pulmones. Y es muy sirve. rica. Sabe muy rico. Esto se llama lengua de vaca. Ese sí lo tenemos en Alemania un montón también en Europa. La lengua de vaca, ok. Y ahí hay muchas diferentes especies, la lengua de vaca. Le decimos ampha y en inglés creo que es una especie de sorrel. Y solo lo utilizan para comer o para medicina también. Pero sí, como mucho como espinaca. Esta se llama granada y esta es de la región, esta es local. Es como una granadilla pero de color rojo y es muy escasa, no se consigue casi a la venta, pero es local. Se ha ido perdiendo, aquí va creciendo muy bien. Esperamos que pronto logremos tener granadas. Es un fruto muy exótico realmente. Eso está en el escudo de Colombia. Como el escudo patrio, aparece la granada. granada. Y tú le preguntas a cualquier persona de Colombia y conoce la granada. No. Es el limón. No, ni sabía que se da limón a esa altura tan buena. Este es Un raro. arbusto. Esto pues, lo sembramos para mirar, pero pues lo que creíamos era que no. Ahí ya vemos que siempre depende mucho de cómo uno se comunica con la planta. Sí, uy, y estas en un momento yo las sembré repartidas por toda la finca, pero como estábamos construyendo era muy difícil regar, yo me demoraba como 4 horas regando todo, tocaba concentrarse en la construcción, las dejé y cuando fui a mirar estaban muriendo. Las trasplantamos, grandecitas ya trasplantadas van a morir, pero pues intentemos saber qué y todas sobrevivieron. ¿No? Aquí les gustó ese sitio. Sí, es un manzanito que ahí va, lento, muy lento. Estas son papas de 3 tipos de papas. Hay papa negra, papa roja, una papa que es amarilla con negra y la papa normal. ¿A qué te querías referir con los pisos térmicos? Ráquira tiene una particularidad en el clima como tal, pero también en las tierras, que una parte de Ráquira está cubierta por desierto Ok. y eso genera que esté alimentado también de los vientos y todo lo que moviliza el desierto, que son otra clase de minerales. Pero aquí a media hora tenemos páramo, abajo en arriba. el pueblo es un clima templado, se da plátano, se da mango, se da chirimoyas, que son climas realmente cálidos los que suelen producir, pero se logra dar la piña, también la yuca. Y ya en esta clase de climas, pues como puedes ver, igual se logra dar el limón, la mandarina, porque igual la temperatura tiende a ser cálida en el día, aunque en la noche a veces puede Más descender frío. por el desierto. Aquí está esta calabacita. Calabazote. Están estas Feijoa. feijoa. Qué rico. En Europa venden un dulce y todos los niños lo conocen, que son como anillos de manzana. Sí. Con mucho azúcar y mucho químico. Y la feijoa sabe exactamente así. Pero natural, mejor. Estos son naranjas, esto es naranja. Y bueno, y aquí hay más feijoas. Ya están así como metidas entre el monte y como 20 plantas. A Están veces duras están todavía. madurando. Sí. Sí, Pero por son muy ricas, cuando la fruta es orgánica, la verdad sabe muy bien. Y abonan aquí, claro, con el gallinazo. Ven, Ah, aquí hacen... Ajá. Aquí la brujería. La magia. Eso, trabajamos eso con se ve estas bien amigas. negro, bien fértil. ya con estas amigas. Claro. Y ahí van los residuos de la cocina. Sí, ahorita hace poco teníamos una casita pero se cayó. Hay muchos lombrices. Les encanta. Sí.
Este es así como el... Si quieres vamos bajando. Ahí para poder sacar el lixiviado. Pero entonces aprovechan el popó de la gallina de alguna forma. Un poco. A veces sí. El capote del roble es súper importante. ¿El qué? El capote es como la capa que sale del bosque. El tapetico. Sí, las hojas y muchos hongos también. Entonces sacamos eso y eso con eso y con la boñiga. Bueno, aquí está la casa de las gallinas. Hola. Que están encerradas, pero digamos es un espacio grandísimo. Va hacia arriba. Pues para que Lejos. puedan estar bien. Y protegido también, de pronto hay animales aquí de que les gusta comer gallina. Nosotros comemos. No, usted. No, pero digo que hay animales que... ¿Es El un fara. pájaro? La zarigüeya. El fara es un Es roedor. un marsupial. Y le encantan las gallinas. Claro. Y tiene como un roedor que las duerme y se las lleva cargadas. ¿Cómo así? ¿Un Las qué? carga. Sí. Como un olor como el zorrillo. Sí. Y las emborracha y a la gallina se la puede Qué llevar raro. alzada. Este es... Estoy blanqueando en mi memoria. ¿Cómo se llama? Granadilla. Mira, Shaki. Claro, granadilla. ¿Y evita el olor de su piel o cómo? Sí, yo no sé De- si es del en cuerpo. la cola, pero ellos emborrachan la gallina, gallina y se la duerme. cargan, si has visto como en el correcaminos, que a veces va la gallina con las patas de para arriba, así se las llevan cargadas. ¿Rico? ¿Te gusta? Buen Ahorita provecho. está botando flores otra vez, mira. Está comenzando, porque ahorita Se hace ve como poquito chupa. recogimos la cosecha. Sí. Salieron muchísimas. Esta sola planta botó, pero en cantidades. Entonces ahí aprovecharon esta rama. ¿O la rama misma es la granadilla, la gorda? Esto es Ya otro agarró. que le colocamos Lo colocamos para encima. que no quede tirada en el piso. Claro, un bar de granadillas. Vamos. Por aquí podemos ver igual. Allá, yo te sigo. Aquí estamos comenzando a picar para sembrar aquí todo este pedazo. Sin palabras por la vista, qué rico. Salió el sol. Sí. No, ahí ya como un poco se alcanza a ver como la parte más desértica. Sí, eso ya ese es el desierto de la Candelaria. Que alcanza a unirse con Sáchica, a Villa coger de parte Leyva. de Villa de Leyva, y ahí compartimos, digamos, como toda esa zona de desierto. Hasta que otra vez mucho agua donde la laguna de De Iguaque allá. Iguaque. Que es importante hablar un poco de Iguaque porque Iguaque es de donde nace el mito de lo muisca, donde nace la gente, todo el mito de creación de estos territorios. Para nosotros es muy importante Muy poder sagrado. despertarnos y ver hacia allá porque es como esa base y ese principio de creación donde nace la gente, pues parte del trabajo también que se lleva a cabo de acompañamiento en procesos de parto con mamás. Pues Iguaque es uno de los lugares a los cuales hay que pagar o agradecer de pronto para que se entienda, donde se hace todo ese pedimento y esa acción de gracia para cuidar esa gestación y esos procesos de nacimiento. Ujú. Y mucha agua del territorio Bien. nace de ese sitio. Ahí hay un lago adentro, bien arriba. Hay 7 lagunas. Son 7. 7, uf, qué abundancia. Y ahí 7. vive la madre Bachue, La madre Bacho y Padre Bochica. que es una culebra. En el mito lo que dicen es que ellos salieron, comenzaron a gestarse, a embarazarse y a poblar al mundo de gente. Ya cuando acabaron, bajó el Padre Bochica y le comenzó a enseñar a la gente a tejer, a hilar, a hacer las casas, a sembrar, cosas de vivir. Volvieron a la laguna y se convirtieron en 2 anacondas gigantes y ahí están en la laguna. Esto es un perro que sembramos ahí. Va creciendo muy bien, está bastante gordo. Mira por acá. Entonces mira, aquí hay brócolis. Ahí, girasoles, sí, este romero, esta salvia, esto es manzanilla. Manzanilla, esta es la manzanilla de dulce, medicinales cilantro, domesticados. marihuana. Esta es hortilicio, La caléndula, caléndula, boldo. boldo. Aquí hay una guachuma, ¿sí sabes? No. El San Pedro. Uf, qué bonito. Este sitio es muy tremendo porque Es la farmacia. sí, ¿Este? Sidrón. San Pedro. Ah, esta, mira, esta. Sí, exacto. Esta. Esta sí, sí. Por acá están creciendo unas sábilas. Esa es menta. Ujú. Menta, hinojo. Esta realmente es como la huerta de medicinales, aunque obviamente utilizamos muchas que crecen de manera En el natural. bosque sobre todo.
Lo que utilizamos es harto del bosque. ¿Cuál malestar uno no puede compartir con esa huerta? Aquí Sí, la hay, verdad, este es funciona un muy frijol bien. que se llama frijol de año. Así es un frijol perenne. Digamos, normalmente los frijoles uno los siembra y duran pues la cosecha y mueren. Este frijol Es uno perennial por varios sí, años. da y da y da. No hay que resembrar cada año. Así. No, el sedai es muy fuerte. Los frijoles nativos son muy fuertes a diferencia de los otros que les llegan plagas, que el clima les da duro. Realmente este frijol no se riega. El solito se mantiene ahí con la humedad del suelo porque es un frijol nativo. La diferencia es que de pronto para la cocción tarda un poco más en la cocción que otros. Este amarillo es ese. Este es otro tipo de frijol de año. Y Ah, ok. este sí es cosecha acá. Claro. Este sí Es puede durar. perenne, ese no se acaba. Ujú. Claro, está duro. Esto es también tallo. ¿Tú qué sabes del tallo? ¿Qué hacen ustedes con el tallo en la casa? No, sopas y cosas así. ¿Bañitos? ¿Se come? Los tomaticos. Claro, y es el barro, porque Ráquira también tradicionalmente aquí se trabaja mucho con el Mucho barro. barro. Estas son moras, están pequeñitas. Toca podarlas, lo que a veces es bueno dejarlas ahí como que se desmonten y limpiarlas. Este sitio acá que vamos a mostrar es un espacio cultural que estamos haciendo. Ya llevamos trabajando con la cultura hartos años. Sí, como en los colegios acá, con los campesinos, con la misma comunidad. Entonces se ha hecho teatro, danza, música. Ya hay escalera, mira esto primero acá. Este acá es para hacer un techo Severo. que viene hasta acá. Es para hacer un auditorio, un espacio grande, abierto, cubierto para poder ensayar teatro. Si llueve, pues que no nos mojemos. No. Sí van a hacer paredes también. Sí, porque Wow. la idea es que tenga acústica, esto va redondo, por eso el techo va hacia una sola agua. La idea es poner, digamos, aquí una tarimita y si uno toca o cosas así, el sonido no tenga esquinas donde se estrelle y vaya así. Esto es una acustifibra que reciclamos, fibra de vidrio, eso ponen en los estudios. Entonces para poner aquí arriba para que el sonido cuando salga. Y la idea aquí es hacer un cuarto pequeño y en algún momento más adelante, cuando esté el recurso, poder colocar un estudio de grabación. Ah, por ahí donde están todavía ahora los arbustos. Sí, aquí la ventana para poder mirar afuera, tener equipos sencillos, pero digamos para la gente de la zona y todo eso poder como apoyar lo musical, que tengan un espacio que sea asequible para que graben, para que ensayen, para todo eso, porque en la montaña no hay. Es decir, eso es un espacio de hecho público. Esto es Bienvenido para personas que Sí. quieren hacer algo creativo. Exacto. Y aprender, ¿no? Son procesos Aprender y enseñar socioculturales y trabajar. que son supremamente importantes. Cuando hablamos de territorio es importante hablar de conservación, pero para eso se requiere hacer pedagogía, porque en los territorios ingresó la minería, todo este pensamiento de industria. Es muy importante poder entender que para cuidar los espacios, estos espacios artísticos y pedagógicos son fundamentales para poder enseñar cuidado frente a la tierra, posibilidades de construcción. Es curioso porque el bareque es una técnica nativa, se olvidó acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver esta clase de casas ayuda a que el campesino vea viable construir con esto. El bareque es una alternativa para poder tener un hogar que no pueden tener todos, ¿no? Entonces aquí podemos ver, digamos, la estructura. Es una estructura de palos que se hace como un cajón y aquí ya ingresamos el barro. Esta es la primera fase. Si puedes ver acá, ya esta es la fase 2. Sobre estas grietas se pega una capa de barro y se adhiere y ya tapamos estos palos. Todavía queda una grieta para el tercer proceso, que es el pañete. Visos de color adentro. ¿Bonito? Aquí ya está más pulido. Bueno, este espacio es un espacio que estamos organizando y pues si ves hay hartísimos libros, ¿sí? Este espacio es para hacer una biblioteca, ludoteca, poder hacer talleres de lectura, de lectoescritura. Se hicieron un concurso, digamos, a nivel regional de Boyacá y, digamos, los hijos de nosotros ganaron el premio a cuento de todo Boyacá. Como es de ese tipo de cosas, incentivar a que los niños, estamos mirando para conseguir más aparatos de estos, para poder poner el internet acá y que también los chicos puedan entrar, estudiar. Ludotecas de jugar.
Él es chatico. ¿Qué vienes aquí? ¿Y qué haces aquí? Y que tenga espacio donde tenga juguetes, tenga todo esto. Hay momentos donde se va a trabajar, toca estar serio, pero hay otros momentos donde para poder que un niño aprenda, que tenga un espacio aquí, por eso se le llama de ludoteca. Hay algo muy importante y es lograr que se empiecen a construir procesos de literaturas propias, que realmente las mismas historias, las mismas memorias que hay de la gente, digamos, Ráquira es un lugar de copla cantada, De copla escrita, rimas, narrativa. Tiene una historia muy rica, bueno, esta región está muy nutrida de historias vivas, la riqueza de la alfarería, el trabajo con la arcilla que viene desde los muiscas, este proceso de las ollas de barro que antiguamente realmente eran utensilios que servían, que tenían una praxis específica en la cocina. Esto, por ejemplo, es un mega ecoladrillo. Uno va metiendo acá en la basura, ¿no? Este es uno gigante. O sea, esto tiene plástico, cogimos las bolsas y comenzó a prensar. Se va a poner más barro tal, para una silla. Pero es una manera de hacerse cargo, el consumo es responsabilidad de uno, ¿no? Entonces, es una manera de hacerse cargo, es mi basura. Si la pongo en otra montaña no estoy solucionando el conflicto. Entonces, yo me hago responsable, aquí está resguardada. Esto es en papel maché. Esta figura es muy especial para nosotros porque la hizo una persona que nos ha acompañado mucho en el proceso, una hermana. Se llama Gali, ella viaja, acompaña, fortalece así procesos. Este espacio para poder dictar talleres de joyería acá para los niños, para que aprendan a soldar, a fundir, a engastar las piedras. Cada uno lo que tiene que tener, digamos, en este redondel, la idea es poner una mesa y aquí cabe una persona sentada. Hay un espacio de fondo que es para una máquina que se llama la laminadora, 2 rodillos que para machacar la plata y todo esto. Es una técnica de muro que es distinta. Esta es una sola vara que le da la curva a estos palos que le hacen estructura. Y estos muros estructuralmente son muy viables porque permiten que cuando haya temblores y demás, se moviliza la fuerza del temblor mucho mejor en muros curvos. Parece muy estable. Estamos mostrando un paso que todavía le falta camino para que la parte estética esté. Son varitas del mismo eucalipto que se van utilizando para darle un poco de estética a la casa. Este espacio es un espacio para hacer un comedor comunitario. Aquí vamos a poner mesas, también se reciben a veces colegios, vienen universidades, vienen voluntariados, gente a aprender. Y esta es la cocina y aquí la idea es poner un mesón para hacer clases y hacer investigaciones en el territorio sobre alimentos que son del bosque, comidas que hacen los campesinos que ya se están perdiendo. Este taller sí está activo en este momento. Sí. Hay muchachos que están viniendo a aprender ya a hacer instrumentos. Esta es una guitarra que rompieron en un sitio. O sea, ya los muchachos de acá están reparando instrumentos. Una cosa muy bonita es que, por ejemplo, la hija mayor de nosotros, ella comenzó a aprender acá y se enamoró de esto y ahorita ya el otro mes va para la universidad a estudiar esto. Se puede observar que todo el espacio aquí inicia carreras, inicia visiones, sueños de niños, de jóvenes, de familias. Este es otro proyecto productivo. Esto es origami. No sé si alcanzas a ver, esto es como una garcita. Bueno. Este sitio se llama un caduque, están esas sillas en piedra. Si sentarse en la piedra es sentarse en lo antiguo, ¿sí? En el pensamiento antiguo, en el pensamiento raíz. Entonces ahí uno sienta para consultar, si cuando tiene que preguntar algo al espíritu. Y también cuando llega la gente se sienta acá y aquí en pensamiento se presenta el territorio, porque el territorio es un organismo vivo, uno se puede comunicar con él. Entonces aquí se sienta la gente y se comunica, pone el propósito de la avenida y todas estas cosas mentalmente. Y de ahí pasamos aquí al corazón. Y te sonríe. Mi corazón. ¿Dónde está? Es la maloca. Loca, maloca. Guardianes, padres aquí. Entonces ahora quiero una sonrisa bien Es que peligrosa así. y unos ojos muy grandes. Bellísimos. Con una sonrisa natural. ¿Por qué tan limpiecito? ¿Qué pasó con la untada de tierra encima?
Permiso. Así que Septiembre, octubre. 3 meses. Todavía tiene permiso. todavía tiene permiso. Lo tienes bien claro. Siento así rápido. Ujú. Entonces, esta casa se llama Chunsua. Chunsua. Esta casa fue entregada, digamos cuando se dice entregada es que detrás hay mayoras que entregan una palabra, tiene una historia, tiene unas disciplinas, tiene un mito. Esta es una casa de semilla, de familia o de búsqueda, se le dice. Nosotros estamos en ese momento. Familia, semilla o búsqueda. Esas tres. Escucharlos en ese recorrido, tener como un resumen de su pasado, de su presente y también de su futuro, ¿sí? Lo que va a pasar más aquí. Me ha permitido llegar a un lugar de mucho silencio y de agradecimiento por su ejemplo en sus cuerpos, cómo los mueven, cómo actúan con sus cuerpos, con sus mentes, con su corazón aquí en esta tierra. Y más bien invito a todas las personas, a todos los humanos que quedan con preguntas, ponerlos en comentarios, con mucho gusto. También pueden encontrar a la Fundación Con las Manos en la Tierra, a su vehículo para su trabajo, en los enlaces de la descripción del video. Pueden contactar, preguntar a Cristian, a Katy, apoyar también, voluntariar, como ustedes dijeron. Si están acá, en relación con este territorio, también visitar aquí, en la casa abajo del taller. Y de lo poco que conozco de su idioma nativo, de la gente de acá, de los muiscas, el idioma muiscubún, me queda solo por decir chinga. Sho. Chinga. Sho. Wow. Mi corazón. Tus raíces van ¿Ves? profundo, Ya anda chévere. llegan lejos, Uy, la tienen luna. rumbo, Mira. se conectan con el mundo. Dear spectators, we hope you liked this episode of the Our Dear Earth show with Christian and Katy from the Foundation Con las Manos en la Tierra at Ráquira, Boyacá, Colombia. We are very keen to bring you much more content like this on permaculture, community formation, agroforestry, and modern as well as ancestral ways of relating peacefully to the earth. For this, you can greatly help us by subscribing to our channel, like this video, leave a comment below, and sharing this to your friends, family, and other people who are interested in this. Muy chévere. Solo mucho cuidado. Si tú te caes, eso es tu culpa. Es tu responsabilidad de caminar bien. Hojita de pera, corazón Si yo me de caigo, madera, es mi culpa. florecita mi responsabilidad. blanca, semilla Although we frijolada, have been continuing to grow, we still lack the numbers to monetize this YouTube channel and start to earn a living through this. It is the purpose of my true heart to work full-time on giving a voice and a platform to all the genuine and honorful experimentators, adventurers, and scientists out there, creating solutions for our local and also global challenges. You can also visit our Patreon site, where you'll find exclusive, additional content to this documentary, where Kati and Christian take you on a deep dive into their spiritual cultural system of perceiving themselves in relation to the world, and how to truly find forgiveness, love, and joy in this life.
It is worth the while just spending $3 and getting access to that and many more content, also about our previous documentaries as well as projects. Thank you to all our current subscribers and noble Patreon supporters for allowing us to continue, to grow, and eventually to register the One Seed a Day Foundation that will funnel donations into the reforestation of native trees, agroforestry systems, and the protection of pre-existing forests. Have a beautiful life and see you hopefully soon for the next one. Be very well. Marius. ¡Rápido! ¡El bus viene! ¡Vamos! Venga, hijo. Rapidito. Corre adelante.